Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El nuevo residente de la Cámara. La bóveda de Quitos, situada en el fragmento de roca funcional conocido como la estación exterior de Giros, era un monumento a los aterradores excesos de la hegemonía de la ciudadela. Con 300 años de antigüedad, la Cámara de Ejecución había sido construida con la brutalidad desmedida que solo un colectivo de sádicos galácticos con fondos ilimitados podría lograr. Su entorno nominal, 47 veces la gravedad estándar, se había cobrado las vidas de 17 de los guerreros más formidables del sector, seres cuyos mundos nativos ya eran paisajes infernales desoladores. La hegemonía la había desmantelado hacía mucho tiempo, transformándola en un artefacto histórico, un testimonio silencioso y amenazante de su abrumador poder. El supervisor Rixal, un bel de mediana edad cuya existencia se definía por el único objetivo de lograr una jubilación sin incidentes, apreciaba el tranquilo letargo de la Cámara. Ese silencio fue violentamente interrumpido a las 4 horas. La consola de mando de Rixal emitió una alerta de anomalía de alta prioridad. La lectura de la firma térmica dentro de la bóveda era brillante, activa y, lo más aterrador, móvil. Rixal, eso no es posible, Siseotas, el joven asistente berliano de Rixal, cuyos múltiples ojos parpadeaban en una secuencia frenética y desincronizada. Los datos ambientales confirman la plena capacidad operativa. El campo gravitatorio es nominal de 47,1x. Nada puede sobrevivir a eso, nada lo ha hecho durante siglos. Rixal revisó los archivos de seguridad, retrocediendo 4 meses. La perpetradora era una humana, una ingeniera contratada llamada Elara Vance, especializada en el mantenimiento de núcleos de salto volátiles del espacio profundo. Elara no tenía nada de especial, estatura promedio, físico mediocre y ningún aumento visible. Las imágenes la mostraban sorteando 3 capas de la anticuada seguridad de la hegemonía con la facilidad experta de quien realiza mantenimiento rutinario. Entró en la cámara y la enorme puerta hermética se cerró de golpe. El campo gravitatorio se activó. Elara se tambaleó, se incorporó, respiró hondo y empezó a caminar. Lentamente al principio, pero con una confianza creciente y aterradora. Las siguientes semanas de imágenes la mostraron progresando de caminar a trotar, luego a ejercicios calisténicos lentos y deliberados, sentadillas profundas y flexiones, todo ello bajo una presión que debería haberla reducido a una pasta molecular. Está entrenando, susurró Rixal con un tono de genuino horror en la voz. El arma definitiva de la hegemonía, el terror de 17 especies orgullosas, se había convertido en una sala de ejercicios personal. No se trataba de una brecha de seguridad, era un insulto político devastador. La Cámara era un símbolo de poder absoluto, y el Avance acababa de destrozarlo con una simple rutina matutina. Rixal intentó poner en cuarentena los datos, pero la consulta de pánico automatizada de TAS ya había notificado la anomalía a la autoridad del sector más cercana. Antes de que Rixal pudiera completar su informe de incidentes, el panel de comunicaciones se iluminó con los iconos parpadeantes de alta prioridad de periodistas de investigación y elementos de seguridad del Consejo de la Ciudadela. Rixal se desplomó en su silla, observando a Elara en la pantalla presionar con indiferencia sobre el hombro un trozo de andamio reforzado desechado que, con 47G, pesaba lo suficiente como para aplastar un carguero ligero. Su vida tranquila había terminado irrevocablemente. La respuesta del Consejo de la Ciudadela no llegó con sutileza, sino con la brutal eficiencia de una nave de guerra completamente armada. Rixal observó el código de identificación de la nave que se acercaba, enviado que es, un Sindar con una notoria reputación por hacer desaparecer los problemas. La pregunta ya no era, si se trataría con el ser humano, pero como la organización más poderosa de la galaxia restauraría su narrativa letal sin destruir al único ser que se atrevió a desafiarla. La humillación de la hegemonía. El enviado que es, un imponente Sindar cuya pulida piel de obsidiana y su radiante aura de gélida autoridad exigían sumisión inmediata, entró con paso decidido en la sala de control de Rixal, que se movía con un aire de profundo y calculado desprecio por la polvorienta estación y su abrumado supervisor. Los muelles exteriores eran un frenesí de actividad, mientras drones de medios y naves civiles, atraídos por la historia que se viralizaba rápidamente, invadían la estación exterior de Giros. TAS, en un momento de pánico brillante, había ignorado los canales oficiales del Consejo y había establecido una transmisión comercial pagada del entrenamiento en curso de Elara.
La estación, un depósito de combustible olvidado, era ahora el centro de un escándalo galáctico y acumulaba enormes sumas de créditos. Que señaló con un dedo grueso y articulado la pantalla principal. Este espectáculo debe cesar. Supervisó Rixal, su negligencia ha facilitado la profanación pública de un artefacto sagrado y, peor aún, está lucrarse de la violación. Rixal, envalentonado por la solvencia instantánea de su estación, se mantuvo firme. Con el debido respeto, enviado, la cámara fue desmantelada. Simplemente estamos documentando una anomalía biológica y psicológica sin precedentes. Además, la estación está utilizando los inmensos ingresos generados por este espectáculo para finalmente cumplir con todos los códigos de mantenimiento de la hegemonía que su oficina de supervisión ha ignorado durante 20 años. Los rasgos faciales de que se tensaron, su furia momentáneamente detenida por la simple e irrebatible legitimidad financiera de las acciones de Rixal. El enviado cambió rápidamente de táctica. El Consejo ha emitido una orden de recuperación inmediata y clasificada. Esta muestra deben extraerse para un análisis xenobiológico completo y un control inmediato de daños. Preparen la esclusa de aire. Estoy desplegando un equipo de recuperación. Kes reunió un escuadrón de soldados Grolak de mundos pesados. Estos guerreros, evolucionados naturalmente en un planeta 3G, estaban protegidos por una servoarmadura especializada que amortiguaba la gravedad, con una capacidad de hasta 50 veces la gravedad estándar, un margen cómodo por encima de la configuración de 47G de la cámara. Los 4 Grolak, figuras enormes que parecían fortificaciones andantes, eran la élite del brazo especial de seguridad de la hegemonía. Rixal observó las imponentes figuras entrar en la esclusa de aire, con un terror gélido apoderándose de sus entrañas. Enviado, si la humana se ha adaptado, los campos de aturdimiento podrían no penetrar su fisiología más densa. Y los Grolak son solo, adaptado, no evolucionado para esa fuerza, que lo despidió con un gesto de desprecio. La armadura es la cumbre de la ingeniería de la hegemonía. Neutralizarán al objetivo. La puerta de la cámara se abrió con un siseo y el equipo Grolak entró. El campo gravimétrico de la cámara de ejecución, diseñado con la maliciosa intención de buscar y explotar defectos estructurales, puso a prueba la armadura de inmediato. Los indicadores de tensión de los trajes Grolak parpadearon en rojo. El Ara, que estaba en plena rutina, simplemente se detuvo, observándolos. Suspiró, un sonido audible en la señal de comunicación, y se impulsó contra la pared del fondo con fuerza controlada. No atacó, simplemente ejecutó un salto de alta gravedad que la elevó sin esfuerzo sobre sus cabezas. Al aterrizar, la sutil onda expansiva fue suficiente para sobrecargar la unidad compensadora de gravedad de un Grolak. El traje se dobló con un horrible chirrido de metal estresado, y el soldado dentro gritó una vez antes de que el campo de presión cumpliera su fatal efecto. El Grolak fue aplastado al instante. El Ara continuó sus movimientos, obligando a los 3 soldados restantes a intentar giros rápidos y difíciles bajo una presión para la que no estaban hechos. El humano, moviéndose con una eficiencia aterradora y tranquila, era simplemente demasiado fluido, demasiado cómodo. Los Grolak restantes, tras un fracaso catastrófico en su misión, lograron arrastrar a los heridos e inconscientes de vuelta a la esclusa de aire. Su retirada fue resultado del pánico, no de una estrategia militar. Kes ordenó sellar la puerta, su enorme cuerpo temblaba de furia fría. Los mejores de la hegemonía habían fracasado, derrotados no por la fuerza, sino por la superior comodidad de un simple humano con la física letal. Kes descargó su furia contra el diminuto micrófono de la sala de control. Humana. El Ara avance. Has matado a un soldado de la hegemonía y has desafiado una orden del Consejo. ¿Qué motivación puedes tener para este acto de locura autodestructiva? La galaxia entera observaba la pantalla, esperando la respuesta de la humana. Su respuesta no hablaría de desafío ni locura, sino de una necesidad aterradora y mundana que la élite galáctica había olvidado hacía tiempo. La lógica de la necesidad. El canal de comunicaciones crepitó con estática, el ruido era un contrapunto a la tensión tensa en la sala de control, antes de que la voz de Lara, ligeramente sin aliento pero completamente tranquila, respondiera a la enfurecida demanda del enviado Kes. ¿Muerto? Negativo. Simplemente me moví. Su armadura falló. ¿Y locura autodestructiva? Enviado, con el debido respeto,
solo estaba haciendo mi entrenamiento. Esto no es tortura, esto es supervivencia. El ara respiró profunda y lentamente que expandió visiblemente su pecho contra los aplastantes 47G. Explicó que no era ingeniera civil, era especialista en el mantenimiento de los volátiles motores de núcleo de salto de alta velocidad utilizados en las flotas de cargueros del espacio profundo. Estos motores, explicó, generaban poderosos campos de gravedad secundarios fluctuantes, que a menudo elevaban la presión local dentro de las salas de máquinas a niveles letales, entre 20G y 35G, durante horas. Su especie, explicó, no podía confiar en la misma robótica de mundo pesado ni en los drones automatizados que la hegemonía, simplemente tenían que entrar a la cámara, herramientas en mano, y reparar las fallas catastróficas antes de que el núcleo se rompiera. Durante años, mi entorno laboral fue la constante amenaza de ser aplastada, declaró el ara con un tono de voz plano y práctico. Mi cuerpo no tuvo elección. Se adaptó. Los huesos se volvieron más densos, los músculos se calcificaron y mi sistema circulatorio se convirtió en una bomba de alta presión para mantener la perfusión. Si no me adaptaba, moría en el trabajo. Era un mandato evolutivo simple e innegociable. Explicó que cuando regresó a un entorno estándar de 1G, el mundo normal se sintió mal. 1G se siente como flotar constantemente. Me siento débil, desorientada, como si me estuviera moviendo bajo el agua. De hecho, mis músculos se atrofian cuando no estoy bajo una carga constante. Me vuelve lenta, propensa a errores y poco fiable para mi próximo trabajo. Vine a Giros porque la cámara desmantelada de esta estación era la única instalación en todo este sector con la salida gravimétrica estable necesaria para contrarrestar la atrofia. Necesitaba el peso para sentir bien. Que se quedó mirando, sin palabras. Era un Sindar, producto de una especie que había eliminado sistemáticamente toda incomodidad física y riesgo de sus vidas hacía milenios. La idea de buena gana buscando un ambiente letal para sentir normal era un concepto que simplemente provocó un error computacional en su cerebro genéticamente refinado. Descartó la explicación de el ara al consejo como locura típica de los terrícolas, una especie que busca el dolor por sí misma. Pero Rixal, el simple supervisor, captó la lógica fría y brutal. La humana no se entrenaba para la guerra, realizaba el mantenimiento necesario de su propio cuerpo para poder seguir desempeñando su lucrativo y arriesgado trabajo. Su supervivencia dependía directamente de su capacidad para soportar y sentirse cómoda en condiciones que mataban a otras especies. Kess finalmente reportó la transcripción completa al círculo íntimo del Consejo de la Ciudadela. El fracaso del equipo Grolak y la explicación fisiológica absolutamente única del humano sellaron la decisión del Consejo. La situación ya no era un problema de seguridad, era un desastre político que invalidaba por completo la narrativa de superioridad tecnológica y biológica de la hegemonía. El Consejo no podía permitir que una especie pequeña y frágil se apropiara casualmente de su arma definitiva. El espectáculo tenía que terminar. La amenaza de la simple extracción había fracasado. El Consejo recurriría a una medida final y brutal para restaurar la reputación mortal de la Cámara y eliminar el espectáculo de una vez por todas. Rixal observó como una última transmisión, altamente encriptada, de la Ciudadela aparecía en la pantalla. Todo el cuerpo de Kess se puso rígido mientras leía la directiva clasificada. Rixal leyó lentamente la orden final del Consejo, con las mandíbulas chasqueando rápidamente, incrédula y horrorizada. La directiva era simple. Protocolo Omega 7. Maximizar la salida gravimétrica a 68X estándar. Terminar con la anomalía. La humana había demostrado que podía sobrevivir a 47G. El Consejo ordenaba ahora que la cámara se llevara a su límite estructural de seguridad máximo, una fuerza aplastante e impía diseñada para matarla instantánea y públicamente. La galaxia contuvo la respiración, esperando a ver si el ara avance finalmente se enfrentaría a una fuerza que su instinto evolutivo no podía vencer. La prueba de capacidad máxima. La orden era absoluta, 68 veces la gravedad estándar. Este peso aplastante se eligió deliberadamente porque su clasificación era solo 2 veces la gravedad estándar por debajo del punto de fallo estructural garantizado para la bóveda de Quitos. El Consejo, en su desesperación, estaba dispuesto a arriesgar la propia integridad de la Cámara para restaurar su temible narrativa. El enviado Kess, con el rostro rígido,
con una mezcla de adhesión profesional y profunda repulsión moral, autorizó el protocolo final. Los conductos principales de energía de la estación gritaron en protesta cuando los generadores gravimétricos del crisol superaron su límite operativo. El zumbido bajo y pesado del campo de 47G se transformó en un gemido violento y agudo que vibró a través del blindaje de la cubierta de la estación. Dentro de la cámara, el efecto fue inmediato y catastrófico. La señal de la cámara se sacudió violentamente, y el ara, que había estado levantando un juego de cadenas especializadas de gran calibre, se desplomó sobre una rodilla. El peso la impactó no como presión, sino como una fuerza catastrófica y líquida. Las cadenas se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo y atronador. La compresión en su cuerpo fue instantánea y visiblemente aterradora. Su piel se tensó contra sus huesos, y su respiración se convirtió en jadeos agudos, entrecortados y dolorosos. La señal comercial en vivo, que Rixal se vio obligado a dejar en marcha, alcanzó su punto máximo al instante con miles de millones de espectadores simultáneos. Millones de personas en todo el sector observaban en un silencio atónito, presenciando lo que creían que era el último y agonizante momento del humano, que se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla, una satisfacción sombría luchando contra la visible repulsión en su expresión. Se acabó, declaró en voz baja. Se han descubierto los límites de su absurda fisiología. Durante un minuto de agonía, el ara permaneció completamente inmóvil. Rixal, con la frente perlada de sudor, se negó a apartar la mirada. Vio la quietud, pero también la tensión, una profunda falta de rendición. Su mano, presionada contra el frío suelo de titanio, no estaba flácida, era una garra de determinación consciente y tensa. Entonces, lenta y dolorosamente, comenzó a moverse. Fue un acto de esfuerzo obsceno, una batalla de pura voluntad contra las leyes de la física. Se apoyó sobre los codos. El movimiento le llevó 10 segundos de fuerza concentrada, seguidos de 20 segundos de descanso tembloroso y agonizante. Luego se puso de rodillas, temblando incontrolablemente, con el rostro contorsionado en una máscara de puro sufrimiento. Ya no estaba realizando una rutina, estaba enfrascada en una lucha desesperada y evolutiva por el simple derecho a permanecer consciente. La gravedad 68X era más que un peso aplastante, era una fuente constante y debilitante de dolor, una fuerza terminal. Sin embargo, la cualidad humana esencial y aterradora se impuso, la adaptación. El ara ya no podía realizar sus complejas rutinas, pero encontró un nuevo ritmo en la agonía. Ejecutó movimientos cortos y microscópicos, concentrándose en grupos musculares diminutos y específicos. Adoptó una posición de plancha controlada, manteniendo la agonizante y aplastante postura durante un tiempo que desbordó los límites de lo posible, y luego liberó la tensión con un grito gutural y crudo, audible incluso a través de las comunicaciones filtradas. Estaba demostrando la horrible verdad, el límite no era el peso en sí, sino la pura fuerza de voluntad necesaria para seguir moviéndose bajo él. El crisol no había terminado con la anomalía, simplemente había obligado a la humana a descubrir una nueva fase, más letal y eficiente, de su entrenamiento. Se tambaleó hacia la pared, apoyó las palmas de las manos en el titanio y comenzó un lento y agonizante descenso hacia una postura modificada de sentadilla contra la pared, con la espalda presionada contra la presión. Ella todavía estaba luchando. Rixal miró a Kes, quien ahora tenía una expresión de fría e incrédula incredulidad. La última y letal respuesta del consejo había fracasado, reemplazada solo por un espectáculo más dramático y costoso de resistencia humana. El ara, tras encontrar una barra de hierro de 2 toneladas, intentaba levantarla sobre su cabeza. Su rostro era una máscara de agonía decidida. Que sabía que tenía una última carta que jugar, un último y devastador ataque psicológico que no tenía nada que ver con la física ni la gravedad. Se preparó para lanzar una amenaza que arriesgaba destruir no solo al humano, sino a toda la estación, demostrando que la hegemonía estaba dispuesta a sacrificarlo todo para eliminar la inquietante anomalía. El sabotaje y la contraestrategia. El enviado Kes, derrotado y moralmente comprometido por la aterradora e implacable negativa del humano a ceder ante 68G, se retiró de la consola principal de la sala de control. Había presenciado lo imposible. Una criatura diseñada para un mundo apacible se había adaptado al entorno terminal de una cámara de la muerte, convirtiendo el arma más brutal del Consejo en un Everest personal. La fuerza física había fracasado. La presión política había fracasado.
La única opción que quedaba era la guerra psicológica y la destrucción definitiva de las pruebas. Kes reactivó el canal de comunicación, con la voz apagada y deliberadamente codificada para que Rixal también comprendiera plenamente la gravedad de la amenaza. El avance. Detén tu inútil exhibición. El Consejo ha autorizado una medida definitiva. Debido a la reiterada violación y al riesgo inaceptable que supone para la integridad histórica de la hegemonía, se ha ordenado la demolición inmediata del crisol. Kes continuó, transmitiendo la información con precisión profesional. Se ha instalado una carga sísmica en los soportes estructurales principales de la cámara. En exactamente 24 horas, toda la instalación será detonada a distancia. Quedará sepultado permanentemente, junto con la cámara, lo cual el Consejo prefiere a su continua profanación pública. Tiene 24 horas para salir por sus propios medios, o se le preservará estructuralmente bajo una gravedad 68X. Kes cortó la transmisión. Su expresión reflejaba claramente su profundo desprecio por sí mismo. Sabía que el Consejo normalmente nunca destruiría un artefacto, pero el coste político del espectáculo del humano se había vuelto astronómico. El rostro de Rixal palideció. Abrió el registro del servicio de emergencia. La orden de demolición era aterradoramente real. Peor aún, los planos confirmaban que la carga sísmica, diseñada para derrumbar la enorme cúpula protegida por la gravedad, también destruiría todo el muelle Z, la principal fuente de ingresos de la estación, y a todos sus ocupantes. Enviado, esto matará a miles. Esto no es un daño colateral aceptable, protestó Rixal, con la voz quebrada por el miedo y la rabia. Kes lo miró con una indiferencia escalofriante. La estabilidad política de la hegemonía no es negociable, supervisor. Pérdidas aceptables. Dentro de la cámara, el ara interrumpió su agonizante rutina, jadeando en busca de aire. Miró directamente a la cámara, con expresión sombría pero sin pánico. Estaba concentrada, calculadora. Sabía que el Consejo mentía sobre el motivo, pero no sobre la amenaza. Necesitaban restaurar la narrativa, y ella era la única variable. Se tomó un momento y activó su comunicador. 24 horas. Amenaza detectada, enviada. Pero no saldré. Kes esbozó una sonrisa tenue y cruel. Entonces mueres, humana. Tú tomaste tu decisión. No, corrigió el ara, con la voz aún tensa por el peso aplastante, pero firme con una certeza repentina y devastadora. Soy no sale, porque me estás vendiendo la cámara. Dile al Consejo que he enviado una oferta final, no negociable. Rápidamente envió un paquete de datos masivo y altamente cifrado a Rixal, que contenía un complejo contrato legal y una transferencia de fondos asombrosamente grande. Había optado por una tercera opción, completamente inesperada, ni la fuga, ni el despido, sino una adquisición hostil. Rixal y Taz se quedaron sin aliento al desplegarse el paquete de datos. La suma era asombrosa, procedente de una compleja red de transacciones. Que se mostró incrédulo. Un humano no puede permitirse un activo del Consejo de la Ciudadela. Es una broma. Rixal, sin embargo, ya estaba haciendo cálculos y analizando el origen legal del contrato. La humana no solo había estado trabajando en la Cámara, había estado manipulando discretamente todo el sistema legal galáctico, explotando una laguna legal que el Consejo jamás soñó que un humano fuera lo suficientemente inteligente como para encontrar, y su silenciosa venganza estaba a punto de destruir su orgullo. La adquisición hostil. El paquete de datos cifrado contenía todos los detalles de la contraoferta de El Avance, y las cifras dejaron a Rixal aturdido. La suma era astronómica, superando con creces el valor inicial del crisol una vez desmantelado. Taz, cuya especialidad no era la xenopsicología, sino la auditoría financiera, se encontraba en un estado de euforia e incredulidad. Supervisor, los fondos son legítimos. Se están transfiriendo desde una docena de cuentas de capital de riesgo en el espacio profundo y un fondo extraterritorial garantizado por los ingresos de las patentes. Se trata de una compra apalancada, y está respaldada por suficiente capital como para desplomar financieramente la mitad de las inversiones regionales del Consejo. El enviado Kes, aunque aún irradiaba fría autoridad, estaba completamente horrorizado. Esto es una violación. Un fraude. El Consejo jamás permitiría que una especie primitiva comprara un artefacto de la hegemonía, especialmente uno con tan profunda trascendencia política.
Rixal negó con la cabeza. Sus instintos de supervivencia Belta ahora estaban completamente alineados con el plan de negocios del humano. Enviado, no has visto la ventaja. Esto no es solo una oferta en efectivo. Es un contrato legal vinculado a una demanda de patentes. Rixal bajó hasta la cláusula principal. Elara, durante sus años como ingeniera de núcleos de salto, había inventado un amortiguador armónico crucial, un dispositivo que ahora se usa en prácticamente todos los cargueros de tránsito rápido de la hegemonía. El Consejo, en una clásica muestra de arrogancia corporativa, le había pagado una suma irrisoria, utilizando un vacío legal diseñado para infravalorar la innovación de las especies primitivas. El contrato estipulaba que Elara retiraría de inmediato una demanda masiva que afectaba a todo el sector, interpuesta discretamente en la jurisdicción más hostil a las prácticas corporativas de la hegemonía, una demanda que, de prosperar, llevaría a la quiebra a la mitad de su flota naviera mediante la exigencia de regalías atrasadas, a cambio de la compra inmediata y limpia del crisol de Quitos y la cúpula de mantenimiento circundante. La exigencia no era una petición, era un ultimátum. El precio de resolver la demanda de patentes era la venta de la cámara. Rixal miró fijamente a Kes, dándose cuenta del ingenio del humano. Enviado, la hegemonía tiene dos opciones. Opción 1. Permitir la demolición, destruir un monumento histórico invaluable, matar a miles en esta estación y luego enfrentarse a la enorme e insalvable demanda de patentes porque el demandante fue asesinado durante una demolición ilegal. Las consecuencias políticas serían catastróficas. Opción 2. Vender el monumento con una ganancia masiva, resolver la demanda y preservar la narrativa del Consejo de Comercio Benéfico con Especies Primitivas, eliminando discretamente la problemática anomalía. Elara había acorralado a la organización más poderosa de la galaxia con su propia burocracia y su propia codicia. El Consejo, tras una agonizante demora de 40 minutos caracterizada por un tráfico de comunicaciones frenético y altamente codificado con la sala de control, envió una confirmación final, redactada concisamente. La venta fue aprobada. La secuencia de demolición fue cancelada. Mientras los generadores de gravedad se reducían lenta y cuidadosamente de 68G a 1G, Rixal observó a Elara emerger de la esclusa de aire. Estaba exhausta, pálida y aún se movía con la tensa pesadez de una criatura diseñada para una presión mayor, pero estaba viva y era la dueña legal de la trampa mortal definitiva. Se tambaleó ligeramente en la menor gravedad, perdiendo el equilibrio por la repentina falta de resistencia. Miró a Rixal, esbozó una débil sonrisa e inmediatamente dio su siguiente y última orden. La ingeniera que se suponía sería una víctima ahora era propietaria, y sus planes para la cámara más mortífera del sector cambiarían la estación Outer Gyros para siempre. El gimnasio de la ascensión. El Vance emergió de la esclusa de aire, balanceándose violentamente. Su cuerpo, hiperadaptado al implacable entorno de 68G, encontraba la 1G estándar de la estación casi debilitante. Era una criatura forjada en extrema presión, y el mundo normal se sentía como un flotador desorientador, sin gravedad. Cada movimiento era una lucha consciente contra una dolorosa ligereza que amenazaba con desequilibrarla. Aceptó un arnés de estabilización de manos de Rixal, quien se mostró completamente deferente, con sus mandíbulas ahora vibrando con entusiasmo. El enviado Kes, derrotado y relegado a una zona de espera a la espera de un transporte disciplinario, simplemente observaba desde la distancia, una furiosa estatua de obsidiana derrota. Felicidades, propietario Vance, dijo Rixal, intentando mantener un aire de profesionalismo a pesar de su abrumadora curiosidad. Ahora es el único propietario de un dispositivo de ejecución centenario, de grado hegemónico. ¿Cuáles son sus planes inmediatos para la bóveda de Quitos? Elara se apoyó pesadamente en el arnés, forzando sus músculos centrales a compensar la ingravidez. Esbozó una sonrisa forzada y decidida. Supervisor Rixal, no compré un dispositivo de ejecución. Adquirí el centro de entrenamiento de alta gravedad más avanzado del sector. Compré los cimientos de mi nuevo negocio y necesito un gerente. Los ojos de Rixal se abrieron de par en par al comprender. ¿Un negocio? ¿Un gimnasio? Noah, gimnasio, Rixal, corrigió Elara, con la voz aún áspera por el esfuerzo de 68G, pero aguda y con visión empresarial. El gimnasio de la ascensión. ¿Sabes cuántos ingenieros del espacio profundo, capitanes de cargueros de alta gravedad,
mineros de núcleos profundos y especialistas en logística de mundos pesados hay ahí fuera? Personas, humanas y no humanas, cuyas vidas giran en torno a sobrevivir a la presión extrema, pero que se atrofian en la gravedad estándar. Están por todas partes y no tienen donde entrenarse de forma fiable. Conozco a media docena de especies que pagarían lo que fuera por usar una instalación que pueda superar con seguridad los 40xg. El crisol no es un arma, es una herramienta necesaria para una clientela selecta y especializada. Rixal, cuyas ambiciones se limitaban al papeleo y una jubilación limpia, ahora veía un horizonte ilimitado de ganancias y operaciones legítimas. Aceptó el puesto de gestión de inmediato. Necesitaremos una lista de espera, propietario. Y tendremos que reforzar toda la cúpula. Necesitamos expandir este concepto. El Ara asintió, pensando ya más allá de la venta y en la logística de la expansión. Exactamente. Y Rixal, lo primero que cambiaremos es la reputación del crisol. Ya no es donde mueren los gigantes. Es donde entrenan aquellos que desafían a la muerte. Nos especializaremos en proporcionar la presión constante y aterradora de la que otros huyen. Ofreceremos la incomodidad esencial y profunda que la especie blanda y editada de la hegemonía consideró una debilidad. Para nosotros, esa incomodidad es un seguro de vida. La bóveda de Quitos fue despojada inmediatamente de su siniestra decoración ceremonial. La plataforma de ejecución fue reemplazada por un suelo reforzado y especializado. Los sistemas internos fueron recalibrados no para fallos estructurales, sino para una resistencia controlada y precisa. El exterior fue pintado de un naranja brillante y desafiante. El crisol estaba siendo reutilizado, su propia existencia redefinida. Kess, observando desde el muelle de tránsito, comprendió la amarga derrota final. La humana no solo había sobrevivido a su arma, había comercializado su función, convirtiendo su símbolo de poder absoluto en un testimonio de la aterradora adaptabilidad de su especie. Durante la semana siguiente, llegaron los primeros clientes nuevos. No eran generales ni rivales políticos, sino ingenieros y pilotos, criaturas como el Ara que necesitaban el peso extremo para sentirse normales. Rixal revisó los nuevos registros de admisión, con un crujido de satisfacción en sus mandíbulas. El gimnasio estaba lleno de seres que habían superado el límite de 1G, y al atenuarse las luces, Rixal se preguntó si la hegemonía no solo había perdido un arma, sino que accidentalmente le había entregado a la humanidad la clave para su siguiente salto evolutivo. El precio de la comodidad. El gimnasio de la ascendencia se convirtió rápidamente en la instalación más comentada y lucrativa de la estación de giros exteriores. Rixal había implementado un estricto protocolo de admisión, evaluando a los clientes no por su fuerza, sino por su necesidad de operar en entornos de alta gravedad. La clientela era una mezcla ecléctica de ingenieros especialistas, mineros de mundos pesados, operadores de salvamento en el espacio profundo e incluso algunos contratistas de seguridad encubiertos que necesitaban la ventaja que proporcionaba el entrenamiento de 50G. La instalación estaba llena de seres cuyos cuerpos se habían adaptado, contra todo pronóstico, a entornos que nunca estuvieron destinados a albergar vida, y que ahora necesitaban esa presión incesante para mantener su equilibrio físico. El Ara, recuperándose en un traje de gravedad estándar y aún lidiando con la dolorosa flotación de 1G, supervisaba la expansión. Había ordenado la construcción de 2 módulos de entrenamiento adicionales de alta gravedad, más pequeños, con capacidad de hasta 80G, destinados a entrenamiento de resistencia especializado de corta duración. El enfoque humano era terriblemente práctico. Si 68G era el límite de la antigua cámara, simplemente construirían cámaras más resistentes. Lo imposible era solo una limitación material temporal. Rixal entró en la oficina de El Ara y le entregó el informe mensual de ganancias. Propietario Vance, nuestras proyecciones son exponenciales. Ya estamos operando a plena capacidad, y la lista de espera para los módulos de más de 60G se extenderá hasta el próximo trimestre. La hegemonía está furiosa, por supuesto. Están debatiendo una nueva ley que regule el uso de las cámaras de gravedad, pero las restricciones de su propio tratado sobre el libre comercio dificultan cualquier intervención. El Ara simplemente asintió, mirando las estrellas distantes a través de la ventana reforzada. No pueden regular la necesidad, Rixal. Eliminaron la necesidad de sus propias vidas. Nosotros no. Explicó que el verdadero valor de la instalación no residía en las ganancias,
sino en su valor psicológico. La hegemonía había creado un universo donde la mediocridad cómoda era el mayor logro. Habían buscado evolucionar más allá de la necesidad de luchar. Los humanos, y un puñado de otras especies persistentes, habían evolucionado a través de lucha, convirtiendo su propia incomodidad en el motor de su progreso. El hecho de que la trampa mortal definitiva se hubiera convertido en un gimnasio era la declaración más clara de la galaxia de que la mayor fortaleza de la humanidad residía en su aterradora capacidad de tratarlo imposible como un inconveniente y el fracaso persistente como un régimen de entrenamiento. Lo más importante que vendemos aquí, dijo el Ara, tocando la ventana, es el derecho a conectar plenamente con el mundo, por mucho que intente matarte. Vendemos lo contrario de lo que promueve la hegemonía, la necesidad de sufrir, de esforzarse, de ser constantemente consciente de tus límites. Porque cuando conoces tus límites a 68G, puedes obrar milagros a 1G. Rixal lo comprendió. La silenciosa persistencia de la humana en la cámara no había sido una muestra de valentía en el sentido kriliano, sino un aterrador y metódico plan de superación personal. Había encontrado un problema, atrofia 1G, identificado la única solución posible, una cámara de ejecución 47G, y luego ejecutado el plan, ignorando el riesgo letal, las consecuencias políticas y los atentados contra su vida como meros ruidos colaterales. Había aprovechado su capacidad de sobrevivir donde otros morían para crear un imperio corporativo. Mientras Rixal se preparaba para irse, vio una placa recién instalada junto a la entrada principal. Era sencilla y sin adornos. Decía, el gimnasio de la ascensión, donde desafiamos los límites de la física, la necesidad y el sentido común. Construido por el tipo de criatura que nunca aprendió a rendirse, actualizó la designación comercial de la estación de artefacto histórico a Centro de Entrenamiento Extremo y sintió un extraño orgullo. Trabajaba para una especie que se negaba a hacer menos de lo que su entorno exigía. Contempló la cámara de entrenamiento, ahora un faro de desafío humano, y se preguntó si la hegemonía no solo había perdido un símbolo de poder, sino que, sin darse cuenta, había desencadenado la siguiente fase, la más impredecible, de la evolución humana. Resultó que el universo tenía lugar tanto para las especies que buscaban comodidad como para aquellas que veían la comodidad como el fracaso terminal y definitorio. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.